Cuestionable designación como negociador por parte del gobierno. Les hablo de alias Samir, del Frente 36 de las disidencias de alias Calarcá. El mismo grupo criminal en la mira por el escándalo de filtraciones y responsable del atentado en Amalfi, donde murieron 13 policías. Hasta hace 9 días publicaron un cartel como uno de los más buscados en Antioquia. Defensora del Pueblo pidió al presidente Petro revisar este tipo de decisiones. Procuraduría evalúa suspender al general Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, vinculados al escándalo por supuestos nexos con las disidencias de alias Calarcá. Ejército investiga supuestas filtraciones en operativo para capturar a alias Marcos de las disidencias de alias Calarcá. La información fue revelada por Noticias RCN. Noticias RCN conoció que la Fiscalía imputará no solo al exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, también al exministro del Interior Luis Fernando Velasco por presunta vinculación en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo. Se cuentan por decenas las víctimas que han llamado por robo de carros en Bogotá. Luego del desmantelamiento de una peligrosa banda señalada de varios hurtos, conocimos más videos y detalles de la investigación. Cada 2 horas se roban un vehículo en la capital del país. El volcán Puracé en Cauca está en alerta amarilla. El Servicio Geológico colombiano emitió una nueva alerta ante la caída de cenizas y la intensificación de señales sísmicas y de emisión de gases en la zona. Piden a la comunidad no acercarse a la parte alta del volcán. Por las buenas o por las malas, el presidente de Estados Unidos dice que resolverá el problema con Venezuela y no cierra la puerta a una posible conversación con Nicolás Maduro. Por cierto, que el Comando Sur publicó una nueva imagen de un avión de guerra despegando desde el U.S. Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, en el Océano Atlántico. Lo vemos en minutos. Una pregunta que nos hacemos mucho los padres de familia: ¿celulares y redes sociales para niños, sí o no? Pues una decisión en Europa busca restringirlos fuertemente. Hablamos con expertos sobre este complejo tema. 36 muertos, deja un grave incendio en un complejo de apartamentos en Hong Kong. El fuego aún no ha sido contenido. Se cree que unas 279 personas están desaparecidas. Arrancó la cumbre de la Sociedad Colombiana de Agricultores y desde diversos sectores han salido muchas noticias, Carol. Así es, Juan Camilo, se hace la propuesta de crear un seguro para los productores del país que los proteja cuando haya bloqueos en las vías. Información en minutos. Y en deportes, Tolima dio un paso importante en el cuadrangular B tras vencer a Santa Fe en el Campín. El equipo de Lucas González ahora lidera el grupo con 7 puntos, a la espera del juego entre Bucaramanga y Fortaleza. Y a las 8 de la noche es el gran estreno de La Sustituta, una historia de intriga y suspenso que mostrará que las cosas no siempre son lo que parecen. Los detalles en la información del entretenimiento. De pobres hay que ver eso. La plata que necesitabas para pagar la hipoteca ya está en tu cuenta de ahorros. La verdadera razón por la que terminé con Antonio fue porque Antonio te violó. ¿Tú nunca has sentido que me ves como tu rival más que tu hija? ¿Qué? ¿Crees que yo soy un psicópata? Ay, no, ay, mira. Antonio, además de ser un violador, es un asesino, mi amor. Mi amor, ¿estás bien? Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 12:30 del mediodía. 12 del día, 32 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pongámonos al día con lo que pasa a esta hora. Ya estamos listos al lado de la gente para contarles lo que sucede en Colombia y el mundo. Inés María Felipe. Una nueva polémica sacude al gobierno del presidente Gustavo Petro, esta vez por cuenta de una resolución firmada 2 días antes de que estallara el escándalo de infiltración de disidencias de alias Calarcá en el Estado. Pues allí se nombra como negociador al integrante del Frente 36, Samir Said Darío Rojas, frente al que se le atribuyó el ataque a un helicóptero de la Fuerza Pública, esto en Amalfi, Antioquia, en donde murieron lamentablemente 13 uniformados. Hace 9 días, la policía de Antioquia publicaba a este hombre, Said Darío Rojas Ruiz, en el cartel de los más buscados, el Frente 36 de las disidencias de las FARC de alias Calarcá.
el mismo frente al que la inteligencia del ejército le atribuye el asesinato de 13 policías tras el derribamiento de un helicóptero en Amalfi, Antioquia, el pasado 21 de agosto. Pese a que la policía hace esfuerzos para que la comunidad entregue información y así capturar a estos 20 guerrilleros, 4 días después de la publicación de este cartel por la institución, el presidente Gustavo Petro firmó una resolución reconociendo a este criminal como negociador de paz. Las autoridades sitúan a alias Samir entre los cabecillas más activos de la región antioqueña, con influencia en al menos 12 municipios, incluidos Yarumal, Angostura, Toledo, Anorí y Amalfi, territorios que han sido escenarios de disputa armada por el control de la minería ilegal y el narcotráfico. Con esta resolución, el gobierno Petro le otorga a los nombrados funciones de interlocución en el proceso de paz, pese a que tienen órdenes de captura activas y antecedentes tan graves por delitos como homicidio, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas. Pues acaba de hablar la defensora del pueblo sobre esta designación del gobierno. Le pidió al presidente este tipo de decisiones. Aquí la invitación al gobierno nacional y al presidente de la República es que evalúe que estas suspensiones de órdenes de captura no estén siendo usadas para favorecer la expansión de los grupos y las agresiones en contra de la población o este tipo de hechos como el de los 13 policías en Antioquia. Entonces, eso por una parte, el presidente que realmente evalúe, hay un límite y ese límite es que si bien tiene esa facultad, el límite es que sea para la construcción de paz y no para permitir esto. Atención, el procurador general Gregorio El Hach anunció que analiza la posibilidad de suspender de su cargo al general Juan Miguel Huertas y al director de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar Mejía, mencionados en la presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá a las fuerzas del Estado. ¿Qué argumenta la Procuraduría? Le preguntamos a nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe. Hola Inés María, pues en este momento la sala de instrucción de la Procuraduría tiene el expediente. Están esperando un recaudo probatorio en relación a la calidad de funcionarios públicos. Hablamos del brigadier general Huertas y del director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, Wilmar, la persona también que está vinculada en todos estos hechos. ¿Qué viene ahora? Determinar en las próximas horas si estando en los cargos se afecta notablemente la función que está desarrollando en la investigación, por lo cual esta sanción se daría en las próximas horas determinando las pruebas y sería inicialmente por 3 meses para proteger la investigación. Mostrar la condición de servidores públicos que no se puede presuponer y en la medida en que vayan llegando esa documentación se van ajustando las decisiones. Como son servidores públicos y la conducta ha causado mucha alarma social y política, lo vamos a considerar severamente para la valoración en su momento. Claramente la Procuraduría continúa con el recaudo probatorio y también evalúa llamar a versión libre a los 2 implicados en este proceso disciplinario, luego de que se evalúe y tome una decisión contundente sobre la posible suspensión para no afectar la investigación, la cual sería de 3 meses. Esa es toda la información desde el occidente de Bogotá. Felipe, siga usted con más noticias. Felipe, le recibo yo, muchas gracias, pues el ejército anunció una investigación por supuestas filtraciones en el operativo de captura de alias Marcos, una ficha clave en las disidencias de alias Calarcá. Esta es una información revelada en primicia por Noticias RCN. Precisamente hace algunos minutos el ministro de Defensa se pronunció frente al tema. ¿Qué dijo María Fernanda? Adelante, buenas tardes. Jessica, televidentes, buenas tardes. Pues mire, efectivamente el ministro de Defensa ha anunciado que va a tomar las primeras acciones para determinar si efectivamente se cometió algún tipo de delitos por integrantes de inteligencia que, como revelamos aquí en Noticias RCN, pues habrían entregado información determinante a guerrilleros del Frente Joaquín González de las disidencias de Calarcá para que así se cayera la captura de alias Marcos en 2 oportunidades. Durante las últimas horas y tras la emisión de Noticias RCN, el ejército también confirmó la apertura de varias indagaciones. Esto fue lo que dijo el ministro hace pocos minutos. Las investigaciones nos dirán qué fue lo que pasó. Con las investigaciones debemos tomar decisiones contundentes, pero también tenemos que ser responsables en tomar las decisiones. No tendremos ninguna duda en aplicar todo lo que dice la Constitución y la ley
para combatir la ilegalidad. Pues bien, aunque el ministro Sánchez pues no ha anunciado cuáles son las acciones que va a tomar específicamente, pues espera que en los próximos días haya las primeras decisiones para que el país conozca la realidad de esa filtración de información que habría determinado la captura de uno de los hombres más cercanos de alias Calarca. Estamos hablando de alias Marcos y por supuesto nosotros vamos a estar atentos al desarrollo de esta información. Muy buenas tardes. Así es, María Fernanda, seguiremos muy atentos. Y miren, en el Congreso está para conciliación un proyecto de ley que permite que el presidente haga reintegro de oficiales de la policía libremente. Presidente María, la iniciativa avanza justo cuando hay una fuerte polémica por el reintegro del general Juan Miguel Huertas, implicado en la presunta infiltración de las disidencias a organismos del Estado. ¿De qué habla exactamente este proyecto, Catherine? Hola, muy buenas tardes. Pues en efecto este proyecto habla de reintegros y de ascensos. Si bien la intención es que se logren reincorporar, en este caso, agentes de la policía, tanto oficiales como del área ejecutiva, esto a raíz de varias bajas que se han dado, muchas de ellas por temas de moral en los últimos años, se les estaba colando un mico y era la expresión libremente. Esta palabra que señalaba que tanto el gobierno como el presidente de turno libremente podrían seleccionar quién ascendía o se reincorporaba, pues habría sin duda un boquete a que se presentaran casos de algunos de estos miembros integrantes de la policía que, por ejemplo, hubieran sido llamados a calificar servicio. Esto entonces lo que busca es, aquí en el Senado, que con esta alerta, por el contrario, se fortalezcan, se hagan mucho más rigurosos los controles para los reintegros. Este proyecto busca reincorporar al personal del nivel ejecutivo, digamos, no hay problema. El asunto es que hay un artículo que le faculta al presidente para que él reintegre o reincorpore oficiales que han sido destituidos o se han retirado de manera libre, sin ningún tipo de requisito. Y llamamos la atención porque este proyecto va a estar en conciliación para Cámara y Senado, y a propósito del escándalo de las investigaciones hechas por Noticias Caracol, nos preocupa que el presidente de la República de turno, sea cual sea, quede con esas facultades arbitrarias, libres, sin ninguna restricción. Pues miren, justamente mientras estamos dando esta noticia se ha puesto en contacto con nosotros el senador del Partido Conservador, Nicolás Echeverry, quien es uno de los que impulsa esta iniciativa y ha señalado que en efecto se han dado cuenta del boquete que se podría abrir con esta expresión libremente y se han comprometido a retirar esta expresión de cara a la conciliación, el último trámite que le resta a este proyecto. Enfatizan en que el objetivo es que se pueda dar la reincorporación de los integrantes de la policía y que con esto entonces reconocen que por poco y se va una pequeña expresión que hubiera permitido que libremente el presidente de la República pudiera reincorporar y ascender generales, en este caso, sin necesidad de ningún tipo de rigurosidad, ni mucho menos de comités previos que hablara de las capacidades o de las cualidades de estas personas. Por ahora, pues esta es la información que se origina desde el Congreso. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias. Catherine, muchas gracias. Y la Fiscalía imputará no solo al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, también al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, por presunta vinculación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En primicia, Noticias RCN conoció que la Fiscalía radicará audiencia de imputación de cargos a los exministros del gobierno de Gustavo Petro, Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, y Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, por su presunta participación en el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo. La Fiscalía les imputará los delitos de cohecho por dar a ofrecer, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos, al evidenciar que habrían favorecido presuntamente contratos destinados a un grupo de congresistas para que votaran a favor de las reformas de este gobierno. Son múltiples las pruebas recaudadas por la Fiscalía, que tiene una investigación seria, juiciosa y rigurosa. Están los testimonios de Olmedo López y María Alejandra Benavides. Uno de los testigos determinante para estas imputaciones fue Sneider Pinilla, condenado por los hechos, quien dio pruebas contundentes con chats y evidencias que corroboran las supuestas instrucciones que habría dado el entonces ministro Bonilla. En este chat se lee el 13 de diciembre de 2023 la preocupación de Bonilla por 3 proyectos clave. Ministro, buen día, ministro. ¿Cómo está? Qué pena molestarlo.
Le cuento que necesitamos que nos habiliten PAC. Estamos sin recursos y en noviembre lo negaron. Este mes no tenemos cómo pagar todos los pendientes. A los proyectos que se refiere son los de Cotorra, Carmen de Bolívar y Saravena. En especial este último, según los chats en poder de la Fiscalía y las declaraciones de Schneider, presionado por la representante Karen Manrique, quien insistentemente le hizo preguntas a Schneider por este contrato. En este otro chat, el ministro Ricardo Bonilla le envía a Schneider el teléfono de María Alejandra Benavides para que articule la ejecución de esos 3 contratos. Estábamos esperando la imputación porque allí se precisarán los hechos. Eso contribuye a que el debate, más allá de la discusión mediática, sea una discusión jurídica. La defensa del profesor Bonilla tiene acreditado que ni ha salido del país, ni tiene intención de hacerlo, ni puede hacerlo, pero igualmente en la Corte, por ejemplo, quedó claro que él nunca ha intervenido ni frente a testigos, ni frente a las investigaciones. Ya lo otro es una discusión jurídica muy importante y vamos a oír entonces los hechos por parte de la Fiscalía, y la defensa tiene un material que ha venido recuperando y daremos con toda lealtad y altura el debate jurídico que corresponda. Estas pruebas revalidan a Schneider Pinilla como uno de los testigos estrella en las nuevas imputaciones que se realizarán dependiendo la disponibilidad de la rama judicial. Se adelantan las audiencias contra los 7 integrantes de la banda conocida como los del Carro Rojo, una banda dedicada al hurto de vehículos de alta gama en la ciudad de Bogotá. Hablamos con algunas de las víctimas, todas piden a la justicia una aplicación severa, un castigo ejemplar. Se habla de por lo menos 11 denuncias contra estas personas. Han pasado 8 días desde un episodio para el olvido. La periodista Ana María Vélez recuerda cómo fue abordada por varios ladrones armados para despojarla de su camioneta negativa. Cuando yo apago la camioneta, ellos saben que los seguros se desactivan seguramente y ahí mismo me cayeron y atravesaron el carro adelante del mío para que no tuviera el margen de maniobrabilidad. Eso es rapidísimo, además se bajan inmediatamente apuntándole al conductor y es importante que los ciudadanos sepan que sí están usando armas de fuego. Hoy conoce que 7 hombres, 5 colombianos y 2 venezolanos fueron capturados en flagrancia robando una camioneta de alta gama en Teusaquillo. Las autoridades tratan de identificar si son los mismos que atacaron a la periodista. Hay algunas características también en los sujetos que pueden darme también como la impresión de que eran los mismos por los rasgos físicos, como que eran muy delgados, jóvenes. Igual todo ocurre demasiado rápido. La policía logró su captura en flagrancia cuando después de un robo de una camioneta de alta gama se fueron a desayunar a un restaurante en la 1 de Mayo con carrera 50, dejando la camioneta robada afuera del local. Inicialmente arrancamos con 8 denuncias, después de la intervención del señor alcalde llevamos ya 11 denuncias que relacionan a estos delincuentes con la actividad del hurto a vehículos. Se les imputan los delitos de hurto agravado y calificado y receptación. Durante las próximas horas un juez determinará si los envía o no a prisión. Hay expectativa por una eventual llamada que sostendría el presidente Donald Trump con Nicolás Maduro. Planteó además que aunque preferiría resolver las cosas por las buenas, podría ser de forma contraria. La información en Washington con nuestro corresponsal Roberto Macedonio. Roberto. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Máxima expectación ante una posible llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. El propio presidente de Estados Unidos ha vuelto a hablar de esa posibilidad, esta vez preguntado por periodistas a bordo del Air Force One. Dice Donald Trump que el problema con Venezuela habrá que resolverlo por las buenas o por las malas. Entre tanto, por cierto, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra de visita en República Dominicana. El Pentágono confirmó a Noticias RCN que allí va a mantener una reunión con el presidente Luis Abinader. Y una cosa más, el Comando Sur ha publicado una imagen en sus redes sociales de un avión de guerra despegando desde el US Gerald Ford, el mayor portaaviones del mundo, en el Océano Atlántico. En la misma semana en la que el Departamento de Estado designó al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, el presidente Donald Trump volvió a referirse a un posible diálogo con Nicolás Maduro, a quien su administración acusa de ser cabecilla de este grupo criminal. Puede que hable con él, ya veremos, pero lo estamos discutiendo con los diferentes equipos, pero puede que hablemos de Venezuela. Al ser consultado sobre el por qué hablar con Maduro, contestó: si podemos salvar vidas, si podemos hacer las cosas de la manera fácil, está bien. Y si tenemos que hacerlo de la manera difícil, también está bien.
Entre tanto, su administración trabaja afinando estrategias y estrechando alianzas. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, visita República Dominicana, país aliado en la lucha contra el narcotráfico. Además, la Unión Americana ha aumentado la presión contra el régimen con sobrevuelos de aviones de combate muy cerca de Venezuela, como los F-18 y B-52, según la página Flyradar 24. Lo que se suma a las operaciones del Comando Sur con el grupo de ataque del USS Gerald Ford, el portaaviones más poderoso del mundo. Un FA-18E Super Hornet despega desde la cubierta de vuelo del portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford. De clase Ford en el Océano Atlántico Occidental, fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la Operación Lanza del Sur. La ofensiva contra el tráfico ilegal de drogas que inició en el Caribe en septiembre y luego se extendió en el Pacífico deja hasta ahora 83 muertos. Por cierto que ahora comienzan días festivos en Estados Unidos debido a Acción de Gracias, que se celebra mañana jueves. Desde hoy y hasta el domingo, Donald Trump no tiene ningún plan en su agenda publicada por la Casa Blanca. La información desde Washington, para Noticias RCN. Roberto, gracias y una feliz tarde en Washington. Y sigue el drama de los viajeros en el Aeropuerto Internacional de Madrid-Barajas, precisamente entre los afectados por la suspensión de estos vuelos hacia Venezuela. Está un grupo de artistas colombianos que buscan volver a nuestro país y hacen un llamado urgente al gobierno para regresar. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo es la historia? Buenas tardes. Sin tener ninguna certeza, sin saber hasta cuándo tendrán que estar durmiendo aquí en el aeropuerto de Barajas. Así está el grupo musical, el grupo artístico de bailarines de la agrupación Pueblo Latino de Miranda Cauca, que en el aeropuerto de Barajas no ha logrado la forma, la manera de poder continuar su vuelo hacia Colombia. Tenían una escala en Caracas, pero cuando llegaron a abordar ese vuelo aquí en Barajas, se encontraron con la sorpresa de que estaba cancelado, así como casi todos los vuelos hacia Venezuela han sido cancelados durante esta semana. No saben qué hacer y están pidiendo ayuda. Nos dice simplemente no hay vuelo, no hay vuelo, no hay vuelo, no hay vuelo. Las recomendaciones de Estados Unidos para que aerolíneas comerciales no crucen espacio aéreo venezolano en medio de la presión contra el régimen y el incremento de movimientos militares tienen eco y efecto. La compañía con la que trabajábamos en Turquía también se lavó las manos, dijeron que bueno, ya nosotros les compramos los tiquetes, ya no podemos hacer más nada porque el problema político no tiene nada que ver con nosotros. El grupo de baile Pueblo Latino de Miranda Cauca vive una gran experiencia mostrando su talento en varios países, pero de regreso ese logro se torna en un mal recuerdo. Llegamos a Madrid y nos dicen que la aerolínea Estelar ha cancelado sus vuelos para Caracas, que es donde teníamos la escala. Intentan sobrevivir, duermen en el aeropuerto y los recursos se agotan. Pues nosotros ya nos gastamos lo poquito y nada que traíamos, porque tú sabes que aquí este país pues es costoso. Además, el clima los asedia. A la herida chupando frío, porque literalmente el frío que está haciendo acá es súper increíble, puesto que somos de tierra caliente. Esperan que las autoridades colombianas los auxilien. La petición entre el grupo se repite. A un solo paso imploran para volver a casa. Simplemente estamos esperando y buscando que, pues como compatriotas, nos colaboren, nos ayuden. Era un vuelo humanitario que nos saque a todos de aquí porque somos más de 20 colombianos que estamos aquí sin poder hacer nada. Sin ninguna certeza, como les decía, sin saber hasta cuándo permanecen acá, y nosotros estaremos acompañando a este grupo de compatriotas bailarines del grupo Pueblo Latino de Miranda Cauca hasta que esté resuelta su situación. Un abrazo para todos, una feliz tarde, nos vemos. Gracias, Andrés. Ojalá puedan regresar pronto y vamos a revisar la noticia del mundo porque un grave incendio consume a esta hora un bloque residencial de por lo menos 2.000 apartamentos en Hong Kong. La emergencia deja por lo menos 36 personas muertas y por lo menos de 279 no se tiene ninguna información. Las altas temperaturas de la estructura impiden que los organismos de socorro puedan realizar sus labores. Ya es de madrugada en Hong Kong y las autoridades siguen trabajando sin descanso para controlar el incendio que consume un complejo residencial en el distrito de Tai Po. El fuego comenzó a propagarse rápidamente por los andamios de bambú ubicados temporalmente para las labores de mantenimiento frente a las fachadas de los edificios que albergaban unas 4.000 personas. Ni siquiera sé cómo me siento ahora mismo. Voy paso a paso. Ahora solo pienso dónde voy a dormir esta noche, porque probablemente no pueda volver a casa.
El gobierno local dispuso de albergues temporales para los afectados mientras intentan contener el avance de las llamas y auxiliar a las personas que están atrapadas. La temperatura dentro de los edificios afectados es muy alta, por lo que nos resulta bastante difícil entrar y subir a las escaleras para realizar las labores de extinción de incendios y rescate. El presidente de China, Xi Jinping, envió sus condolencias a las familias de las víctimas. Y atención a esta información que genera polémica en el viejo continente. El Parlamento Europeo dio un primer paso para restringir a los menores el acceso a las redes sociales. La Eurocámara aprobó una resolución no vinculante que establece como edad mínima los 16 años para el uso de estas plataformas. Con 483 votos a favor, 92 en contra y 86 abstenciones, el Parlamento Europeo recomendó fijar en 16 años la edad mínima para que los jóvenes del bloque económico accedan a redes sociales, plataformas de intercambio de videos y de inteligencia artificial. El documento también incluye un apartado sobre permitir el acceso desde los 13 años si hay consentimiento de los padres. Les decimos claramente a las plataformas, sus servicios no están diseñados para niños y el experimento termina aquí. Esta iniciativa, que no es jurídicamente vinculante, ha desatado controversia. Para mí es una forma de comunicarme y tengo amigos que no usaban redes sociales. Creo que prohibirlo es quizás un poco duro, un poco extremo. Necesitamos regularlo, necesitamos encontrar maneras. Bueno, mire, tengo 3 hijos mayores. Experimentaron los inicios de las redes sociales y no creo que les haya afectado. El principal argumento de los legisladores y que sustenta la resolución aprobada son los riesgos para la salud física y mental a los que se enfrentan los menores en el entorno digital. 12 del día, 54 minutos. Vamos con más noticias de Colombia porque se presentó una fuerte explosión en el Cauca, en el municipio de Patía. Carlos Andrés, ¿qué sabemos? Hay heridos. Adelante, buenas tardes. Jessica, televidentes, buenas tardes. Así es, un hecho bastante complejo se presenta a esta hora en la vía Panamericana, en el sur del Cauca. Ese fuerte estallido se originó en la vereda Carmelito, que pertenece al corregimiento de Patía, dentro del municipio de Patía. A esa hora del mediodía, 12 en punto, pues se dio esta gran explosión que afectó especialmente a los tractocamiones que a esa hora transitaban por el lugar. El conductor del tractocamión se encuentra en estado crítico y hay 2 personas que reportan heridas. Habrían sido trasladadas a la cabecera municipal, a la población del Bordo. Recapitulamos entonces: una fuerte explosión en la vía Panamericana a su paso por el corregimiento de Patía, en el sur del Cauca. Inés María. Sí, Carlos, y seguimos ahí en el Cauca porque el volcán Puracé está, según el último reporte del Servicio Geológico Colombiano, en alerta amarilla por una nueva caída de ceniza y por la intensificación de señales sísmicas. ¿Qué más se sabe? Sí, señora, pues lo más reciente es una explosión que arrojó ceniza que fue reportada como caída en la vereda Remedios. Es muy cerca precisamente al cráter, hacia la zona sur del cráter Puracé, de esta cadena volcánica de los Coconucos. Recordemos que son 14 volcanes activos, los más recientes reportados el Curiquinga y ahora nuevamente el cráter Puracé con esta emanación de ceniza volcánica. Hay recomendación especial de no acercarse ni siquiera a la falda de la llamada montaña de fuego del pueblo Coconuco. Se resalta que el volcán Puracé y la cadena volcánica de los Coconucos se mantiene en un estado de alerta amarillo, en el cual se pueden presentar este tipo de fenómenos superficiales. También se hace un llamado a la comunidad para que no se acerque a la parte alta del volcán Puracé y estén atentos a los comunicados oficiales. Y en Tibú, norte de Santander, la comunidad denuncia nuevamente 2 casos de secuestro registrados durante las últimas horas en zona rural, específicamente en la vereda T25, por integrantes del ELN. Brandon, ¿de quiénes se trata? Hola Felipe, muy buenas tardes. Así es, precisamente se trata de Haider Ramírez y Junior Melgarejo, 2 jóvenes que residen allí en la zona rural del municipio de Tibú. Lo más preocupante del caso y es que las denuncias las han hecho precisamente las asociaciones defensoras de derechos humanos aquí en el departamento. Hasta el momento las autoridades no se han referido a este tema y según lo que han indicado son por lo menos 12 secuestros que se han registrado durante las últimas 2 semanas allí en la zona del Catatumbo, sobre todo en el municipio de Tibú.
Desde ayer no se sabe del paradero de Haider Ramírez y Junior Melgarejo, luego que sujetos armados se los llevaran de la vereda T25 en zona rural de Tibú. La preocupación crece porque fuentes del sector aseguran que los jóvenes habrían sido dirigidos hacia territorio venezolano. Este delito que ha venido creciendo en la subregión a partir del 16 de enero, cuando comenzó la guerra entre el Ejército de Liberación Nacional y la disidencia de la FARC, tiene que cesar. Por su parte, los jóvenes Jefferson Jaimes y Steven Sánchez, quienes habían sido secuestrados la semana anterior, fueron dejados en libertad por el grupo armado que los tenía en su poder, pero dándoles un ultimátum para salir de la zona en menos de 24 horas. Gran preocupación para nosotros como Asociación Nacional de Víctimas con la ola de secuestros que se vienen presentando en la región del Catatumbo. En menos de 15 días, 12 personas han sido secuestradas, especialmente en el municipio de Tibú. Según las asociaciones defensoras de derechos humanos, en menos de 2 semanas se han registrado 12 secuestros, de los cuales algunos han terminado en asesinatos por parte de estas organizaciones criminales que delinquen en el Catatumbo. Y en Barranquilla las autoridades detuvieron a una joven de 17 años, oigan esto, por permitir que su pequeña hija fuera sometida a vejámenes sexuales por parte de su pareja de 34 años. Qué noticia tan triste, Bernardo. Adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jessica. Como decimos en RCN, por favor, con nuestros niños no. Y este caso venimos haciéndole seguimiento desde hace varias emisiones e incluso desde hace varios meses. En primera instancia se conoció la noticia cuando vecinos del barrio del sector de Villanillo, ahí en el sudoccidente de Barranquilla, se percataron que un hombre de 34 años abusaba sexualmente de una niña de 1 año y 11 meses. De inmediato dieron aviso a las autoridades, videos de cámaras de celulares lograron identificar a esta persona, las autoridades capturaron posteriormente a este hombre de 34 años, pero allí no paró la investigación. Después las autoridades, la fiscalía, adelantaron la investigación y se percataron que la mamá era consciente de estos actos, de estos vejámenes y los permitía. La menor de 17 años fue conducida por parte de la policía y está a esta hora en manos del bienestar familiar, al igual que el año y 11 meses. Al parecer consintió que su pareja sentimental accediera o abusara de su hija. Estos hechos son investigados por el delito de acto sexual con menor de 14. La de 17 años está en un centro de menor infractor bajo la supervisión del bienestar familiar y la menor también se encuentra bajo el cuidado del bienestar familiar. Esta niña de tan solo 1 año y 11 meses. Terrible historia. Jessica, usted con más información. Terrible es poquito, Bernardo. Gracias. Con nuestros niños, no, por favor. Más noticias del Caribe, porque ayer aquí en Cartagena fue asesinada una profesora de ética y valores cuando salía de dar clases en un colegio del barrio La María. Su expareja sentimental la esperaba afuera, le disparó y luego huyó en una moto. Metros más adelante se quitó la vida. La mujer de 43 años que trabajaba como docente de ética y valores en un colegio de Cartagena, luego de terminar su jornada laboral a pocas cuadras de la institución, habría sostenido una discusión con su excompañero sentimental, que terminó con un desenlace fatal. Ayer sucedió ese hecho lamentable de este ataque contra la mujer. La policía inicia persecución y esta persona, al sentirse pues ya casi capturada, decide acabar con su vida para terminar de volver más trágico ese cuadro. Y bueno, seguimos desde nuestra Secretaría de Desarrollo Social, desde la Oficina de la Mujer, trabajando para que ni una más y a las mujeres ni con el pétalo de una rosa, ¿no? Aunque las autoridades continúan trabajando en la lucha para combatir la violencia de género, organizaciones sociales insisten en la necesidad de sentirse apoyadas por la justicia. A las mujeres nos siguen matando, los feminicidios siguen ocurriendo, las barreras de acceso a la justicia se siguen presentando. Hay tolerancia social e institucional frente a estos casos de violencia. Entonces eso nos va a seguir manteniendo movilizadas, porque por una sola mujer que sea asesinada, eso tiene un impacto social en todas nosotras. En lo corrido del año en Cartagena se han registrado 3 feminicidios.
Continuamos en las regiones porque en el centro de Cali un operativo que adelantaban las autoridades contra el contrabando terminó en caos cuando varios trabajadores de esos establecimientos de comercio pues quisieron evitar esta medida solicitada por un fiscal, por lo que fue necesaria la intervención de la UNDEMO, que finalmente se enfrentó con los manifestantes. Diego Candelo, ¿cuál es el balance? Buenas tardes. Ingrid, televidentes, buenas tardes. Pues mire, hasta el momento las autoridades lo que dicen es que simplemente se generó pues ese caos. Afortunadamente no hay daños materiales ni tampoco personas afectadas en medio de esta situación, pero han insistido en que este tipo de medidas son necesarias para combatir la criminalidad. El secretario de Justicia de Cali además aclaró que esta acción no está en contra de los vendedores ambulantes como se ha anunciado a través de redes sociales y diferentes medios, sino que es en contra de establecimientos específicos que estarían ejerciendo algún tipo de acción relacionada con contrabando, una, por supuesto, acción ilegal que pretenden combatir las autoridades. El contrabando es un delito fuente de lavado de activos. Lo que estamos viendo son procesos judiciales liderados por nuestra Fiscalía, en el cual se están haciendo allanamientos y verificaciones. El contrabando no es un delito de bagatela, es un delito muy grave, muy complejo, que alimenta las rentas criminales en la ciudad. Desde las 9 de la mañana están por acá. La medida que fue ordenada por la Fiscalía General de la Nación y también por la DIAN, en conjunto con la DIAN, pues seguirá siendo puesta en marcha para prevenir precisamente que el contrabando pues siga rondando en las calles de Cali. Información por el momento del Valle del Cauca. Sigan con más noticias. Buenas tardes. Gracias, Diego, y seguimos en Cali porque miren, más de 50 horas completan las mamás de pacientes con enfermedades huérfanas que protestan en la sede de EMSANAR, aquí en la capital vallecaucana. Ellas aseguran que según lo que está pasando es que la EPS les habría retirado el servicio de home care a sus pacientes, pero adicionalmente están señalando que la entidad, la EPS, le dio la orden a la empresa de seguridad que no les permita a ellas ingresar alimentos ni bebidas. Vamos a arriesgar nuestra vida como madre por nuestros hijos, allá afuera. Aquí vamos a seguir resistiendo hasta que no haya una solución, aquí vamos a seguir. Más de 50 horas han permanecido estas madres de pacientes con enfermedades huérfanas que hoy ven cómo su calidad de vida desmejora por falta de citas, procedimientos y medicamentos e insumos. ¿Qué hicieron ayer? Me dieron solución de que vaya a un centro de salud y pida nuevamente las fórmulas médicas para volver a empezar otra vez. Y yo aquí tengo 5 entregas de insumos, desde agosto, septiembre, octubre y noviembre y diciembre. Lo único que nosotros queremos es la continuidad de los tratamientos para ellos y que se les suministre sus medicamentos y la alimentación, que es tan importante porque son pacientes que se alimentan por gasto. EMSANAR se pronunció. El problema que se presentó es que el prestador de cuidados domiciliarios entregó a los pacientes. ¿Cuál es la tarea de EMSANAR? Garantizar la continuidad de los servicios con su red de prestadores en este momento habilitada y contratada. Pese a que EMSANAR asegura que la situación es originada por el home care, las madres insisten en que sus hijos no tienen citas, medicamentos e insumos. Nos vamos a Santander porque un mes después del colapso de la transversal del Carare, la gobernación declaró la calamidad pública para poder enfrentar la grave emergencia vial que afecta al sur del territorio. Cristian Díaz, ¿cómo está el panorama? María, televidente, es una calamidad pública departamental porque está afectado prácticamente el sur de Santander. Así lo calificó el gobernador del departamento, Juvenal Díaz Mateus, quien indicó se requieren 55.000 millones de pesos, no solamente para intervenir en la troncal del Carare, sino también las vías terciarias por las cuales se están movilizando los más de 20.000 habitantes afectados de Landazuri y Vélez. La declaratoria busca facilitar la designación de los recursos e inversión en Santander por la crisis vial que afecta la movilidad a más de 20.000 habitantes del sur del departamento. La transversal de Carare, nosotros hemos venido por intermedio de la Oficina de Gestión del Riesgo, hablando con el gobierno nacional. Vamos a declarar la calamidad pública departamental para que el gobierno pueda liberar, entiendo que 50.000 millones de pesos. Por las graves afectaciones en 3 kilómetros de vía, la troncal del Carare no se podría utilizar nuevamente. Los campesinos y habitantes de la zona se movilizan por vías terciarias que aumentan los trayectos entre 2 y 3 horas. No para atender la emergencia, porque eso requiere mucho más dinero, requiere yo creo que un nuevo trazado,
pero sí para habilitar las vías alternas que se están utilizando. Las autoridades continúan con el censo de las familias damnificadas para la entrega de ayudas como mercados, elementos de aseo y facilidades de créditos e insumos para cultivos por las millonarias pérdidas. Y mucha atención porque ProBogotá advirtió que 40 megaproyectos de movilidad e infraestructura en la capital podrían estar en riesgo ante las futuras decisiones que adopte el Consejo Estratégico de la Cuenca del Río Bogotá. Son proyectos como el metro, el Regiotram y la ampliación de la calle 13. Una delicada alerta envió ProBogotá sobre las directrices y el acta que expedirá el Consejo Estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Río Bogotá sobre los lineamientos que regirán sobre más de 420.000 hectáreas en la capital de Colombia y la región de la Sabana. Según el Centro de Pensamiento, por lo menos 40 megaproyectos de movilidad e infraestructura podrían sufrir afectaciones. Incluyendo el metro, los Regiotram, la troncal de la 13, la ALO y 22 corredores regionales que conectan a la ciudad con el país. Hoy los consejeros definirán los puntos claves del acta que se viene debatiendo desde el 4 de noviembre por orden del Tribunal de Cundinamarca. Esta acta tendrá entonces los pasos para la descontaminación del río, pero a su vez restricciones y permisos para proyectos a su paso. Yo sí espero que a esta discusión viniéramos con cuáles son las conclusiones, entonces, porque la metodología está la matriz y ahí podemos llegar a unas conclusiones, claro. Esas restricciones profundizarían esas desigualdades. Proteger el ambiente es una prioridad, pero debe hacerse con responsabilidad técnica, análisis riguroso y que estas decisiones armonicen sostenibilidad, desarrollo y bienestar para los ciudadanos. Después de despedida del acta vendrán aprobaciones y procesos administrativos para dejar en firme las decisiones. Y este es el noticiero de las regiones, como ustedes ya lo saben, nadie la tiene más clara que nuestros periodistas de radio y de televisión. Por eso vamos a empezar este recorrido en Pereira con Carol Álvarez, directora de la FM. Carol, hola. Los saludo desde Risaralda para contarles que la autoridad ambiental ha alertado acerca de la proliferación de caracoles africanos en algunas zonas y asimismo su consumo a través de sopas por parte de habitantes de calle, lo cual podría desencadenar en una grave situación en materia de salud pública. Al respecto se ha referido Julio César Gómez, él es el director de la CARDER. Tenemos una preocupación muy grande de que podamos tener una pandemia generada por ese virus que lo produce el caracol, ese nematodo, y que puede generar meningitis. Entonces estamos en una acción conjunta con las autoridades sanitarias y la CARDER y vamos a empezar todo un proceso de recogida y disposición final de estos moluscos. El director de la autoridad ambiental en el departamento de Risaralda ha asegurado que con el objetivo de evitar cualquier tipo de enfermedad que esté derivada del consumo de los caracoles africanos, se han intensificado las labores para ubicarlos y asimismo erradicarlos de los diferentes puntos. Carol, muchas gracias. De Pereira vamos a Barranquilla con Ricardo Gómez Montero de la FM de Barranquilla, que tiene las noticias que le importan a la gente. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Buenas tardes, compañeros televidentes. A esta hora originamos esta información desde el barrio Las Nieves, donde los residentes se encuentran desesperados. Todo eso por las demoras en las obras de pavimentación de algunas calles de esta zona. Dialogamos con ellos y eso nos dijeron. Este problema lo tenemos desde el 10 de febrero del 2025, exactamente 9 meses. Hemos instaurado diferentes querellas, he dirigido las cartas a la Secretaría del Distrito de Barranquilla, quienes a su vez remiten estas cartas a los señores Edubar, quienes son los encargados de esta pavimentación. Ha sido tanta la demora en estas obras que ya esta comunidad cuenta con un cultivo propio. Tanta la demora que imagínate que nos quitaron la pila de arena y ahí había una cantidad, habíamos puesto sembrado de maíz, de papa, yuca, y si te das cuenta tenemos una patilla. Los residentes de este sector esperan que la constructora responsable de estas obras solucione lo más pronto posible. Ricardo, gracias, y terminamos este recorrido nacional aquí en territorio antioqueño con Nicolás Arismendi, director de la FM en Medellín. Nico. Saludos desde la capital de Antioquia. No nos hemos alejado de la celebración de Medellín por sus 350 años. Y tiene un motivo muy especial, el pueblito paisa, esa réplica de los pueblos de antaño. Este pueblito está sentado en el Cerro Nutibara. Y resulta que allí hay una exposición, una muestra fotográfica compuesta por 16 postales que exaltan unos momentos muy interesantes de su historia. Esto es lo que destaca el director de la Corporación Parque Arví, Óscar Cardona.
evocando los inicios del pueblito paisa desde su construcción y evolución, rindiendo un homenaje a este sitio turístico, patrimonial y cultural de la ciudad, con fotos y páginas de periódico. Y como nos acercamos ya a una época de fin de año con turistas, la invitación para que vayan a ver esta muestra en ese pueblito y está dentro de la Casa Cural. Y quiero que le presten atención a esta historia. Es una noticia que llena de emoción a esta casa periodística y que al mismo tiempo se convierte en esperanza para los pacientes, para las personas que tienen afectaciones y enfermedades graves del corazón. Es la historia de César Córdoba, nuestro corresponsal desde hace más de 20 años en territorio chocoano y quien ha sobrevivido a una grave falla cardíaca. Estuvo hospitalizado más de 7 meses y avanza ya en su proceso de recuperación. Hoy fue dado de alta y allí lo acompañamos en su salida. Esto nos dijo el querido Cecita. Juan Fernando, muy buenas tardes a usted y a todos nuestros televidentes. César Córdoba, nuestro querido corresponsal de Noticias RCN en Chocó desde 1999, superó los quebrantos de salud, o por lo menos los que amenazaban su vida. Desde marzo pasado, este comunicador y abogado de 49 años está en Medellín. Las clínicas Alma Mater y Cardiovid se convirtieron en sus refugios. ¿Que nos va a hacer falta el negrito? En ellas pasó 246 días, fue sometido a 5 cirugías y estuvo varias semanas en cuidados intensivos. Una insuficiencia cardíaca se evidenció de manera agresiva y tuvo que viajar de emergencia desde Quibdó hasta Medellín para iniciar una lucha inagotable. Mi corazón llega aquí con una funcionalidad del 14% solamente. Su cuñado Jonathan, sus hijos, su esposa Clotilde y su entrañable mamá Zulma siempre lo acompañaron. Por momentos lloraron y sintieron que el adorable Huicho, como lo llaman de manera cariñosa a algunos amigos, iba a perder la batalla, pero no desfalleció. Hubo momentos de mucho temor, porque yo decía, no, cada vez que iba a entrar un médico, yo decía, ¿qué noticias me irán a dar? Entonces eso me llevaba muchas veces a sentirme nervioso, pero tratando de conservar la fe que nunca he perdido. Su condición de salud era de extrema gravedad. Realmente César tiene una insuficiencia cardíaca, que es la imposibilidad del corazón básicamente de bombear sangre para poder suplir a los órganos. Luego de análisis, pruebas, exámenes y el rigor médico de quienes trabajan en la clínica Cardiovid, optaron por un Hermes 3, una especie de corazón artificial. Y yo digo que más que artificial, Juan, este es un corazón de mucha fe y mucho amor. La evolución ha sido progresiva y por eso César, quien tendrá un estricto seguimiento, regresa a casa lleno de gratitud, con enorme fortaleza y con el deseo de retomar su pasión. Hoy desde Medellín, mañana desde mi querida y adorada Quibdó. En Medellín, César Córdoba Cuesta, Noticias RCN. Cecita, te esperamos desde Medellín, desde Quibdó, desde donde tú quieras. Qué alegría ver que te estás recuperando, que por fin te dieron de alta y por supuesto aquí en Noticias RCN siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos. 1:43 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias RCN. Avanza la cumbre de la Sociedad Colombiana de Agricultores y aquí en Noticias RCN estamos apoyando a los que literalmente se ponen la camiseta por la economía colombiana, los campesinos. Carol, Juan Camilo, adelante, buenas tardes. Sí, señoras, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros efectivamente seguimos acompañando a los agricultores en su congreso, el Congreso de la SAC. Carol, que hay que decir una cosa, los campesinos y agricultores colombianos hay que acompañarlos porque siempre se ponen la 10 por la economía colombiana. Así es, Juan Camilo, muy buenas tardes. Y es que esto fue lo que ya se reiteró en horas de la mañana e iniciemos hablando con un anuncio importante que hace el presidente de la SAC, Jorge Bedoya, quien asegura que se debe como propuesta ya entregada a varios sectores e inclusive a precandidatos presidenciales, Juan Camilo, y es la creación de un seguro para proteger a los productores del país cuando haya bloqueos en las vías. Recordemos que en las protestas que ha habido en los últimos meses, los productores de las principales ciudades del país se han visto afectados por los bloqueos. Urabá, Magdalena, por ejemplo, nos decían ahorita los representantes del sector bananero se han visto muy afectados porque claramente es perecedero, en los bloqueos se quedan parados y se pierde esa carga. Usted habló justamente con el presidente de la SAC, ¿no? Así es, Juan Camilo, y él reitera en esta propuesta que es un seguro que
que los va a buscar ayudar en medio de cuando hayan estos bloqueos. Inclusive también recordemos que en el Congreso de la República se estaba tramitando un proyecto de ley enfocado en este mismo tema. Cuando hay bloqueos en las carreteras, se le vulnera el derecho a la alimentación a los colombianos. Y ahí lo que pedimos es que el Estado colombiano, empezando por la Fiscalía General de la Nación y el mismo gobierno, tenga los mecanismos para adelantar las labores de judicialización a quienes violan el derecho humano a la alimentación. Bien, es una noticia importante, un anuncio importante que esperamos a ver cómo se desarrolla. Óigame, Carol, usted está aquí cubriendo toda el área política, yo cubriendo el área económica, por ahí estaba Felipe Quintero con el área judicial, porque hay reunión aquí de todos los sectores, hay noticias importantes y una de ellas sale de la registraduría. Así es, Juan Camilo. Hernán Penagos anuncia que la registraduría va a contratar una auditoría internacional para básicamente hacerle veeduría a todo el escrutinio, a todo el proceso electoral. El registrador reitera que esto para que no haya manto de duda respecto a las elecciones, porque también manifestó preocupación porque él decía que la misma ciudadanía, la primera pregunta que le hacía era si iba a haber elecciones o no. Él asegura que el hecho de que le hagan la pregunta ya genera preocupación, aún así reitera que claramente en el país va a haber elecciones. Recordemos, el próximo año vamos a elegir un nuevo Congreso de la República y un nuevo presidente. Ya estamos iniciando el proceso para que en las elecciones tanto de Congreso como de Presidencia tengamos una auditoría internacional tanto al proceso electoral propiamente dicho, es decir, a la etapa material, como a los software de información. Se trata de que haya absoluta tranquilidad de los algoritmos que dan cuenta de los resultados, que consolidan los software. Juan Camilo, y es que acá han llegado actores de las diferentes entidades, de las diferentes, inclusive de la rama judicial. También hubo un pronunciamiento muy importante del presidente del Consejo de Estado. Sí, el magistrado Álvarez Carol habló de algo que aquí hemos reiterado varias veces, la importancia de la división de poderes, pero también de respetar las decisiones judiciales. Es un llamado muy fuerte que lo hizo en tarima hoy aquí en este Congreso de la SAC. Usted estuvo escuchándolo también muy atenta. Así es. El máximo tribunal de la justicia contenciosa de este país viene cumpliendo un papel fundamental de ser el muro de contención frente a los excesos de poder, garante del imperio de la ley para que los actos de gobierno sean ajustados al orden jurídico vigente. Reafirmamos la importancia de nuestra jurisdicción en el equilibrio de poderes. Juan Camilo, y nosotros por supuesto seguiremos acá al tanto de las noticias que haya relacionadas con el tema agropecuario, porque justamente en contados minutos va a iniciar un panel muy importante que acá lidera Noticias RCN, enfocado en la necesidad de avanzar en una agenda agraria en el Congreso. Sí, varios congresistas van a estar acá debatiendo sobre ese tema, además planteando cuáles son los retos del sector agrario para los próximos meses y años. Oiga, ¿me permite una cuña antes de despedirnos? Claro que sí. Aquí seguimos nosotros también en Noticias RCN a toda hora, cada hora, transmitiendo desde la app del canal RCN, el canal de YouTube, pero también toda esta casa periodística. Ustedes lo ven acá, la FM, NTN24, el Diario de la República. Estamos presentes hoy y mañana cuando terminará este evento, Carol. Así es, Juan Camilo, y por supuesto nosotros al tanto de la noticia política, jurídica, económica y especialmente con los temas agrarios, siempre acompañando al campesinado. Bueno, nos despedimos desde el occidente de Bogotá. Carol, aquí seguimos pendientes. Chao, señores. Feliz tarde. Feliz tarde, Juan Camilo, a Carol. Pero miren, en Bogotá también inició el Congreso Cafetero y el gerente de este sector, el de la Federación, Germán Bamón, advirtió que la extorsión es la nueva roya de este sector. Adicionalmente destacó las buenas cifras y las proyecciones que se tienen de la producción del grano. Sacar ese producido del campo y llevar el dinero para pagarle a ellos hoy está generando unos riesgos enormes. No solo por la extorsión, que es la nueva roya del cafetero colombiano, sino también con la dificultad de que las mulas de café están siendo robadas. Y más información de economía. En el marco del Congreso Nacional de Infraestructura, la ANIF advirtió que de ser aprobada la reforma tributaria o ley de financiamiento, muy seguramente aumentarían los precios tanto de la gasolina como de la energía. Dar un estimativo preciso de sus propuestas, pero lo que está claro es que esta ley de financiamiento tiene una afectación generalizada sobre la economía, sobre todo vía el impuesto al carbono, que aumentaría los precios de la gasolina, del diésel. A través de estos mecanismos también podría afectar el precio de electricidad.
Y antes de la pausa, les contamos que el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, viajará a Rusia para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Discutirán el plan de paz para poner fin a la guerra en Ucrania. Moscú reiteró que no hará concesiones en la iniciativa. Ya volvemos. Ha sido viral en redes sociales el desmantelamiento de una banda conocida como el Carro Rojo, dedicada, pues por supuesto, al hurto de vehículos en Bogotá. Pero lo más sorprendente es la cantidad de gente que después de que cayó esta banda empezó a llamar a reportar que le roban su vehículo. Y es que en Bogotá las cifras son alarmantes. Cada 2 horas se roban un carro. Se bajan inmediatamente apuntándole al conductor y es importante que los ciudadanos sepan que sí están usando armas de fuego. Llevamos ya 11 denuncias que relacionan a estos delincuentes con la actividad del hurto a vehículos. Y volvemos a hablar del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo por Corrupción, porque esta vez van a ser llamados 2 exministros de este gobierno a imputación de cargos. Les hablo del exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Estábamos esperando la imputación porque allí se precisarán los hechos. Eso contribuye a que el debate, más allá de la discusión mediática, sea una discusión jurídica, la defensa del profesor Bonilla. Y la tercera, el escándalo por las supuestas filtraciones a las disidencias de alias Calarcá. Conocimos un nuevo capítulo que vincula a estas disidencias de Calarcá. Y es que hace muy poco, hace apenas 5 días, fue nombrado como negociador de paz uno de los cabecillas de esas disidencias, que recuerden ustedes es la responsable también de la muerte, del asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia. Con las investigaciones debemos tomar decisiones contundentes, pero también tenemos que ser responsables en tomar las decisiones. No tendremos ninguna duda en aplicar todo lo que dice la Constitución y la ley. Siempre con la gente, por la app, por las redes y por la pantalla. Pongámonos al día por Noticias RCN. Gracias por continuar con nosotros. Al Colegio Bolivia ya llegó la Navidad, pero este año con un brillo distinto. Los estudiantes con discapacidad intelectual celebran la Villa Navidad Fides 50 años, un regalo lleno de magia que ilumina sus talentos y su alegría. Entre villancicos, colores y juegos, los niños encuentran un espacio hecho para ellos. Cada logro refleja la esencia de Fides, una fundación que por 5 décadas ha transformado vidas a través de la inclusión y que hoy, a través de la Villa de la Navidad, le hace un llamado al distrito para que priorice a los niños del Colegio Bolivia. Estamos convencidos de que propuestas como la del Colegio Bolivia cumplen con la calidad y la pertinencia para la discapacidad intelectual y hacemos un llamado a la reflexión a nivel distrital y nacional en torno de las condiciones necesarias para que los estudiantes puedan recibir este tipo de propuestas y cumplir sus trayectorias educativas completas. Niños que descubren habilidades nuevas, otros que vencen miedos y muchos que simplemente disfrutan del espíritu navideño con el corazón abierto. Queremos que todas las personas de Fides y del país vivan en familia lo que es el cariño de la Navidad, que sientan la maravilla de estar en paz, en tranquilidad, en armonía con todos ustedes queridos. La Navidad no es solo una actividad, es la oportunidad para recordar que cuando hay amor y acompañamiento, todos los niños pueden brillar con luz propia. En Noticias RCN hablamos ahora de una etapa que muchos esperan, la pensión. Aquí les contamos cómo manejar de forma responsable y segura su dinero para que no solo rinda, sino que crezca más. Con la pensión, los ingresos fijos se pueden volver fácilmente plata de bolsillo. Por eso es clave contar con entidades financieras que le den seguridad, estabilidad y, por supuesto, un manejo muy sencillo de su dinero. Por eso, la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá, Más Experiencia, está pensada para pensionados y prepensionados. Apertura desde 0 pesos, sin cuota de manejo y sin saldo mínimo, sin 4 por 1000, si no supera el tope permitido. Recibir ingresos adicionales a la mesada pensional facilitando el manejo de sus recursos en una sola cuenta. Manejo digital, alcancías de ahorro y retiros o pagos sin complicaciones. Pero si lo que busca es hacer crecer su dinero, el CDT para pensionados le permite invertir con una tasa fija y en el plazo que a usted más le convenga.
Por eso, esta Navidad, Banco de Bogotá tiene para usted la campaña Vida de Pensionados, con la que abrir o renovar su cuenta Más Experiencia o CDT desde 1 millón de pesos le permite participar por bonos digitales de 400.000 pesos redimibles en establecimientos aliados. Disfrutar de la vida de pensionado también es gozar de una buena salud financiera. Ahorre, invierta y disfrute esta etapa sin preocupaciones junto al Banco de Bogotá. Qué bien. Empresas Públicas de Cundinamarca continúa destacándose en el país y además en el continente en la 13ª edición del Premio Interamericano a la Innovación en Gestión Pública 2025 entregado por la OEA. La entidad recibió el máximo reconocimiento gracias al programa Agua a la Vereda, una iniciativa que hoy es ejemplo de gobierno abierto en toda América Latina. Este modelo comunitario garantiza agua potable a miles de familias rurales. La OEA lo calificó como replicable a nivel continental por su alto impacto social y ambiental. Precisamente una experiencia exitosa en llevar el recurso público y multiplicarlo en las necesidades de agua potable y saneamiento básico, en este caso del departamento de Cundinamarca. Pero los avances no se detienen. La Asamblea de Cundinamarca aprobó la Ordenanza 055 de 2025 que asegura la continuidad del Plan Departamental de Agua. El Plan Departamental de Aguas es una estrategia del gobierno nacional que nació hace 16 años, pero que está llegando ya a su ciclo de cumplimiento con 20 años y hoy lo estamos refrendando por otros 20 años pensando en el futuro. Además, el departamento impulsa la gran firmatón de 70 proyectos con 55 municipios, con inversiones que superan los 235.000 millones de pesos. El convenio es para precisamente realizar el proceso contractual correspondiente, es decir, la licitación que debe llevar a cabo cada municipio y que no en más de 3 meses ya debe estar adjudicada. Cundinamarca avanza con hechos, fortaleciendo el acceso al agua potable. Y Cartagena también mejora en infraestructura hospitalaria. Según el ranking mundial de Newsweek y Estatista, el Hospital Serenat del Mar fue destacado como el número 1 en Cartagena y en la región Caribe. Asimismo, recibió una certificación otorgada por Planetary International por excelencia en la atención centrada en la persona. Prácticamente 5 años han servido para que el Hospital Serena del Mar se posicione como el mejor y más completo centro asistencial en Cartagena y uno de los 20 mejores en Colombia. Tenemos como los 3 ingredientes principales. ¿Cuáles son los desenlaces clínicos? ¿Cuáles son los desenlaces que le importan al paciente o pues los temas y los asuntos relevantes para el paciente? Pero todo esto enmarcado dentro de eficiencia. La fórmula de atención que incluye una infraestructura hospitalaria de última tecnología, atención humanizada y la naturaleza y el arte como elementos para sanar han permitido que ese centro asistencial sea un referente para la región. Por ejemplo, nuestros pacientes pediátricos entran al quirófano en un carrito conduciéndolo, pues tiene un control remoto, pero el niño se siente que hace parte de un juego. Operado por la Fundación Santa Fe, el Hospital Serena del Mar apoya la red hospitalaria de Cartagena como un centro asistencial de 4º nivel, con 156 camas hospitalarias, Instituto de Cancerología, más de 60 especialidades, unidad de cuidados intensivos y la única unidad de quemados con la que cuenta Cartagena. Buenas tardes, Dani. Seguimos con más noticias. En la Universidad Sergio Arboleda fue presentado el libro Los fundamentos y perspectivas de las comisiones de regulación en Colombia, de la magistrada María del Pilar Bahamón Falla. Un documento que analiza las funciones y derechos de las comisiones de regulación de servicios públicos en Colombia, el rol que cumplen y el impacto que tienen entre los ciudadanos. Estos servicios se atiendan de una manera eficiente y la regulación está dirigida a asegurar que en un estado de mercados como el nuestro, asegurado por la Constitución, la libre competencia sea un postular básico que asegure que estos servicios se desarrollen, repito, para lograr los fines y cometidos estatales. La publicación del libro fue en colaboración con la Universidad Sergio Arboleda, dirigido a la comunidad jurídica, la academia y usuarios de servicios públicos. En la que la Universidad Sergio Arboleda fungió como editorial para que su publicación tuviera los estándares más altos en calidad. María del Pilar Bahamón Falla, autora y consejera de Estado, con este documento busca contribuir de manera sencilla al entendimiento sobre el actuar del Estado y la normatividad vigente, preservando los derechos de los ciudadanos. Bueno, y en nuestra emisión de Noticias del Mediodía llegó el momento para miércoles de salud, siempre con temas muy importantes. Hoy, hábitos de vida saludable.
algo que todos, absolutamente todos debemos seguir en nuestro día a día. Aquí está Gloribeth Pardo. Gloria, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hoy en Miércoles de Salud vamos a hablar sobre hábitos de vida saludables que son necesarios para tener una vida feliz y para estar bien. Los invito a que escaneen el código QR que aparece en pantalla. Bueno, hoy nos acompaña el doctor Mauricio Londoño. Él es médico especialista en hábitos de vida saludable. Doctor, bienvenido. ¿Y qué es lo que más les hace daño a las personas que no pueden dormir? Y eso, ¿cómo los afecta a nivel físico? Gabriel, gracias por la invitación. Algo muy simple, importante dejar de ver celulares, computadores y televisión hasta tarde. ¿Cómo podemos manejar eso y qué nos puede ayudar? Meditando y mejorando la respiración. Doctor, el estrés hace parte de la vida diaria. ¿Cómo manejarlo? El estrés es algo inevitable, pero para eso tenemos unos 6 pilares que nos pueden ayudar para manejar el estrés. Entre esos, vuelvo y repito, manejar el sueño, manejar la respiración, meditar, el ejercicio y la buena alimentación. Bueno, vamos a aprender a respirar con el doctor Londoño. Los invitamos a que vayan a la app del canal RCN, oprimen Noticias RCN y en unos minutos nos vemos. Bien, es momento de un repaso por las noticias de las regiones. Juan Fernando. Inés María, le cuento que el próximo viernes aquí en Medellín será encendido el tradicional alumbrado navideño, que ya comenzó con el plan Navidad. Tiene como propósito fundamental organizar a los vendedores informales. Ya mediante sorteo fueron escogidos unos 400, un poco más, que estarán sobre todo en la zona del Río con toda su oferta gastronómica en estos días de Navidad y Año Nuevo. Y la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó a Omar David Jiménez Osa, de 25 años, de ser presunto además el responsable del asesinato del voluntario de la Defensa Civil Jesús María Hernández, de 48 años, en medio de un robo en el barrio Villa Olímpica de Galapa. Según las autoridades, la captura se dio en el mismo lugar en donde sucedió el hecho. Las autoridades adelantan un plan especial desde ya para combatir el fenómeno de la pólvora y evitar personas quemadas y reducir de esa manera las cifras que se traduce en personas que están lesionadas con estos productos. El año pasado 80 personas resultaron quemadas en el Valle del Cauca, 40 de ellas en Cali. Sí, Ingrid, la pólvora no es un juego. Y hasta aquí esta emisión de noticias. Los invitamos a continuar con nuestro canal de RCN y la mejor programación, y además a consultar la app del canal RCN en el botón Noticias, donde está toda la información. Un abrazo. Feliz tarde.